Egipto es un país asombroso con una historia rica y a veces misteriosa. Bajo capas de arena se esconden secretos escalofriantes que los arqueólogos intentan descubrir año tras año. Sin embargo, los rituales oscuros, los sacrificios y los símbolos misteriosos dejaron su huella no solo en la época del Antiguo Egipto. Algunos hallazgos son tan aterradores que incluso los científicos empiezan a pensar en lo sobrenatural. Mira este video hasta el final, tendrás algo de qué hablar con tus amigos. Hola amigo, estás en el canal de Top. Un día común para Amelia se convirtió en una verdadera investigación debido a un descubrimiento espeluznante bajo el piso. Ella notó que una de las tablas del piso en su casa se movía y decidió levantarla para averiguar la razón. Sin embargo, en lugar de una simple avería, debajo de la tabla encontró objetos extraños, una vieja moneda de 1904 y un pequeño libro dorado. Al abrir el libro, descubrió que las páginas eran inusualmente gruesas. Dentro había fotos antiguas, imágenes inquietantes de la casa, sombras oscuras en habitaciones vacías y retratos misteriosos. Tal vez la casa guarda oscuros secretos del pasado, o quizá las fotos simplemente envejecieron con el tiempo. Sin embargo, el hallazgo realmente asustó a Amelia. Ella confesó que desde entonces siente ansiedad y quiere descubrir qué otros secretos esconde su casa. El artefacto masónico más antiguo. Esta escuadra de latón es uno de los artefactos masónicos más antiguos del mundo. Lo encontraron en 1830 bajo los cimientos del puente Baala, en la ciudad irlandesa de Limerick. Está fechado en 1507, lo que lo convierte en un testimonio importante de la masonería temprana. En un lado están grabadas las palabras «Me esforzaré por vivir con amor y cuidado», y en el otro «según el nivel y la escuadra». Estas frases se relacionan con los principios clave de la masonería: honestidad, justicia y hermandad. La escuadra y el nivel son símbolos tradicionales de los masones. Están relacionados con la rectitud de las acciones y la igualdad de las personas. Cómo este objeto terminó bajo el puente es un misterio. Es posible que haya sido colocado como una piedra simbólica de la suerte durante la construcción. En cualquier caso, es un artefacto raro que nos da una idea del surgimiento de las tradiciones masónicas ya a principios del siglo XVI. La pirámide de la civilización más antigua, la cultura norte chico, también conocida como Caral Supe, es considerada una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de los Andes. Existió hace unos 5000 años y logró avances significativos en arquitectura, agricultura y organización social. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una estructura piramidal aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Caral Supe, en el Valle de Supe, Perú. La estructura es un edificio cuadrangular con una amplia escalera que conduce hacia arriba. Sus muros están decorados con enormes piedras verticales llamadas huancas, que podrían haber tenido no solo un propósito estructural, sino también un significado ritual. Además de la pirámide, los investigadores encontraron 12 edificios públicos y ceremoniales ubicados alrededor de la plaza central, que tiene una superficie de casi 39 hectáreas. Esto indica la existencia de un pequeño centro urbano con funciones administrativas y religiosas. En la pirámide se identificaron 3 plataformas, lo que demuestra una tradición arquitectónica compleja de la civilización Caral. En el sitio Chupa Chupatzigaro, los arqueólogos también descubrieron un geoglifo único realizado en el estilo Sechín. Representa un perfil humano y probablemente está relacionado con rituales que reflejan el acceso a los recursos marinos y agrícolas de la región. La piedra rúnica más antigua del mundo. Arqueólogos en Noruega hicieron un descubrimiento sensacional, posiblemente la piedra rúnica más antigua conocida. Fragmentos de arenisca con runas grabadas fueron encontrados en tumbas individuales en el antiguo cementerio de Svingerud. Los investigadores descubrieron que estas piezas encajan como un rompecabezas, formando una sola piedra con un grabado único. Las runas son letras antiguas que se usaban para escribir en los idiomas germánicos antes de la transición al alfabeto latino. El origen de la escritura rúnica sigue siendo objeto de debate, pero los alfabetos más antiguos ya se usaban antes del año 700 después de Cristo. La datación por radiocarbono de la piedra encontrada mostró que tiene una antigüedad que va desde el año 50 a.C. hasta el año 275 después de Cristo, lo que la convierte en el monumento rúnico más antiguo conocido. Lo particular de este hallazgo es que las inscripciones en la piedra representan una mezcla inusual de runas y símbolos desconocidos. Es posible que el grabado haya sido realizado por diferentes personas en distintos momentos y que la piedra misma se haya utilizado varias veces. Los investigadores creen que originalmente servía como una señal conmemorativa para una tumba, pero después fue roto y redistribuido entre otras sepulturas. Arañas zombies. Al explorar las cuevas de Irlanda del Norte,
Los científicos descubrieron una nueva especie de hongo capaz de apoderarse de las arañas y controlar su comportamiento. Este hongo actúa según el principio de los hongos zombies conocidos en las selvas tropicales, haciendo que los insectos infectados propaguen sus esporas. La investigación fue realizada por un equipo dirigido por el Dr. Harry Evans, con la participación de especialistas del Museo de Historia Natural de Dinamarca y los Jardines Botánicos Reales de Kew. La nueva especie recibió el nombre de Gibellula attenboroughi en honor al Sir David Attenborough. El análisis mostró que parasita a las arañas orbiculares, obligándolas a cambiar su comportamiento habitual. Los investigadores notaron que las arañas infectadas abandonaban las paredes de las cuevas y se movían al techo, lo cual no es característico de estas especies. Se supone que el hongo controla el sistema nervioso de la víctima, guiándola hacia lugares favorables para la dispersión de esporas. Un entierro en posición sentada y una necrópolis infantil. En la ciudad francesa de Dijon, los arqueólogos descubrieron un entierro único de galos con más de 2000 años de antigüedad. Lo inusual del hallazgo es que todos los difuntos están sentados mirando hacia el oeste. Es un ritual raro, conocido solo en unos pocos lugares de Francia y Suiza. Las excavaciones se llevaron a cabo en el jardín de un antiguo monasterio, donde los arqueólogos encontraron 13 entierros. Los difuntos están sentados con las manos sobre el torso y las piernas dobladas de manera asimétrica. Las sepulturas datan del período entre 450 y 25 años antes de Cristo. Los investigadores suponen que en estas tumbas podrían haber sacerdotes, jefes o miembros de una misma familia. Junto a estas sepulturas se encontró una necrópolis infantil del siglo I a.C., donde fueron enterrados 22 bebés, muchos de los cuales no vivieron ni un año. Algunos niños fueron sepultados en ataúdes de madera, como lo demuestran los clavos encontrados. En las tumbas también se hallaron monedas y cerámica, probablemente ofrendas funerarias. Sin embargo, parte del cementerio fue destruida debido a trabajos agrícolas. La razón del entierro en posición sentada sigue siendo un misterio. Una de las teorías está relacionada con la creencia en la vida después de la muerte. Es posible que los difuntos debieran encontrarse con el otro mundo en una postura especial. Otros investigadores creen que esto forma parte de una práctica espiritual. La postura podría simbolizar la meditación o el descanso eterno. Esto se confirma con las estatuillas celtas encontradas en diferentes partes de Europa. El entierro de la chamán. En la orilla del río Tigris, en Turquía, los arqueólogos descubrieron una tumba de 12.000 años de antigüedad que podría pertenecer a una mujer chamana. Sus restos fueron encontrados en el asentamiento neolítico de Çemkoyuyuk. Junto a ella se encontraban esqueletos de animales salvajes, alas de perdices, patas de martas, huesos de cabras o ovejas y un cráneo de uro. Los investigadores suponen que la mujer pudo haber sido una intermediaria entre el mundo de los humanos y los espíritus. Los chamanes desempeñaban un papel importante en las sociedades antiguas, realizando rituales relacionados con la naturaleza y fuerzas sobrenaturales. La tumba fue cuidadosamente sellada con una losa de piedra caliza, lo que puede indicar miedo a un posible regreso de la fallecida. Existe la versión de que la consideraban especial o incluso peligrosa para la sociedad. Los arqueólogos realizarán un análisis de ADN y de isótopos en los huesos para averiguar quién era, de qué se alimentaba y qué papel desempeñaba en su tribu. Túneles que se consideraban un mito para los habitantes de Cusco, este descubrimiento se convirtió en una verdadera confirmación de las antiguas leyendas sobre los pasadizos subterráneos y los tesoros escondidos. Los arqueólogos Jorge Caleru Flores y Mildred Fernández Palomino informaron sobre el descubrimiento de una red de túneles bajo la ciudad, que conecta el Templo del Sol y la fortaleza de Sacsayhuamán. Según datos preliminares, los túneles datan de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Las soluciones de ingeniería utilizadas en su construcción son impresionantes. Las paredes de piedra, similares a las famosas construcciones incas, son resistentes a los terremotos, y un complejo sistema de drenaje evitaba las inundaciones. La longitud del laberinto es de aproximadamente 1.750 metros y la profundidad alcanzaba los 2,5 metros. Los túneles tienen 3 ramificaciones, una lleva a Calispuquio, la segunda pasa por debajo de la iglesia de San Cristóbal y la tercera se conecta con Sacsayhuamán. El propósito de estos pasadizos sigue siendo un misterio. Algunos investigadores suponen que los túneles eran utilizados por sacerdotes o comandantes militares para desplazamientos secretos. Otros creen que tenían un significado ritual. En las paredes se han encontrado pequeños nichos, probablemente destinados a sacrificios. Aunque hasta ahora no se han encontrado oro ni artefactos, los propios túneles son un valioso descubrimiento histórico. Las tecnologías modernas, como el georradar, ayudan a estudiarlos sin causar daños. Los habitantes locales apoyan activamente las investigaciones, considerando el hallazgo como una parte importante de su herencia. Personas de una civilización desconocida. En las selvas tropicales de Brasil, en el estado de Rondônia, los arqueólogos captaron imágenes raras de personas de la tribu aislada Masaco. Esta tribu, descubierta en la década de los 90,
evita categóricamente el contacto con el mundo exterior y protege cuidadosamente sus tierras, colocando trampas mortales hechas de estacas de madera. Estas estacas son tan resistentes que pueden perforar las llantas de un tractor. Masako es una de las 28 tribus de la Amazonia completamente aisladas de la civilización. Para estudiarlos sin invadirlos, los científicos instalaron cámaras en la selva. El investigador Al Geiser ha estado observando a la tribu desde 1992. Gracias a su trabajo, se logró detener la deforestación en su territorio. Los primeros intentos de contacto con pueblos aislados a menudo terminaban en tragedia debido a brotes de enfermedades. Por eso, los Masako rechazaron cualquier ofrenda: herramientas, utensilios, armas. Ellos dejaban en el lugar de los encuentros solo espinas afiladas, advirtiendo a los forasteros que no debían entrar. Después de que se suspendieron los contactos y se protegieron sus tierras, la población de la tribu aumentó. En los años 90 vivían aquí alrededor de 90 personas, ahora son entre 200 y 250 habitantes. Los científicos elaboraron mapas de sus senderos y campamentos y registraron con satélites la técnica de su agricultura nómada. La tribu quema la sabana y luego se traslada allí en la temporada de lluvias. Masako se distingue de otras tribus por sus arcos largos de hasta 3 metros. Los antropólogos todavía no entienden cómo los usan para disparar. Su idioma es único y no lo entienden ni siquiera otros pueblos indígenas. Los investigadores señalan que la población de los Masako está creciendo, lo que significa que tarde o temprano se encontrarán con la civilización. Pero la historia demuestra que esos contactos rara vez terminan bien. Cementerio de Bürrelek, Yakutia, Río Bürrelek. Aquí no se pueden encontrar conchas ni piedras bonitas, pero sí se pueden hallar colmillos y cráneos antiguos que sobresalen directamente de la tierra. Este es uno de los cementerios de mamuts más grandes del planeta. Miles de huesos, cuya antigüedad se cuenta en milenios, guardan los misterios del pasado. ¿Por qué tantos animales murieron en un solo lugar? El cementerio se dio a conocer en 1947, pero las primeras investigaciones serias comenzaron hasta la década de 1970. En ese entonces, los científicos supusieron que los mamuts venían al río en busca de alimento, pero las orillas pantanosas no soportaban su peso y los animales se hundían. Los animales más ligeros podían avanzar más lejos sin problemas. Durante 39 años, los paleontólogos extrajeron de la tierra más de 8.500 huesos, de los cuales el 99.5% pertenecían a mamuts. Se han encontrado al menos 150 ejemplares, pero en ese tiempo los contrabandistas e incluso los antiguos humanos dejaron su huella. Cerca de ahí se encontró un campamento donde nuestros antepasados rompían huesos de mamut para crear herramientas y armas. Las investigaciones más recientes han demostrado que los cazadores no venían aquí por casualidad, sino que conducían deliberadamente a los mamuts a esta zona. Durante 1000 años, la gente regresaba regularmente a este lugar para obtener carne y colmillos. Este cementerio no es solo un fenómeno natural, sino evidencia de una antigua estrategia de caza. Imagínate, en 1000 años la humanidad pasó de la caza nómada a la exploración espacial, pero en el pasado la gente podía regresar al mismo lugar durante siglos solo para sobrevivir. Es probable que nunca volvamos a alcanzar ese nivel de estabilidad. Ataúd lacado. En 2018, en la provincia china de Jiangsu, los arqueólogos descubrieron un ataúd lacado único de 700 años de antigüedad de la dinastía Yuan. Su superficie de color rojo brillante se conservó perfectamente gracias a la cobertura de varias capas de laca que protegía la madera de la humedad y el deterioro. Los ataúdes lacados eran un símbolo de alto estatus en China, y su creación requería tecnologías complejas. La laca se aplicaba en varias capas y luego se pulía hasta obtener brillo. Este método de conservación permitió que el ataúd sobreviviera durante siglos prácticamente sin daños. El hallazgo es importante también porque la dinastía Yuan dejó relativamente pocas sepulturas, y este ataúd puede contar mucho sobre las tradiciones funerarias de esa época. Un artefacto espeluznante en el jardín. Un paseo común con un detector de metales terminó con un hallazgo aterrador. Un residente de California descubrió accidentalmente un misterioso cofre enterrado en el jardín de un amigo. Al principio esperaba encontrar solo objetos pequeños como monedas o tapas, pero en su lugar se topó con una caja metálica pesada cubierta de símbolos extraños. Al abrir el cofre, los hombres esperaban encontrar algo valioso, pero dentro solo había tierra y algunas flores de plástico. La principal preocupación la causó el emblema de las SS, símbolo de la Alemania nazi. Entre las teorías, el cofre pudo haber sido utilizado por soldados de la Segunda Guerra Mundial para transportar trofeos. A pesar de las muchas teorías, el origen del cofre sigue siendo un misterio. ¿Quién lo enterró y para qué? ¿Por qué solo había basura dentro? Tal vez los historiadores puedan revelar el misterio de este hallazgo. Excavaciones en un barril de pólvora. Arqueólogos descubrieron en el desierto del oeste de Irak
asentamientos paleolíticos y artefactos de aproximadamente 1,5 millones de años de antigüedad. Entre los hallazgos hay hachas de mano y herramientas de piedra que arrojan luz sobre la historia temprana de la región y la antigua actividad humana. Las investigaciones se llevaron a cabo en la zona de Al-Shabaka, donde la geoarqueóloga Ella Ekbergs y su equipo estudiaron capas antiguas de suelo y rastros de actividad humana. Identificaron 7 asentamientos en un área de 10 por 20 kilómetros, así como más de 850 artefactos, incluidos hachas de piedra del Paleolítico temprano. En algún momento aquí hubo un gran lago que dejó tras de sí cauces de ríos secos. Es probable que los antiguos habitantes usaran esta región para cazar y fabricar herramientas. Los científicos creen que futuras investigaciones ayudarán a comprender mejor cómo cambió el paisaje y qué grupos de personas lo habitaron en la antigüedad. En el proyecto participaron estudiantes iraquíes que estudiaban geoarqueología y el Paleolítico. A pesar de la inestable situación política, el trabajo se llevó a cabo sin incidentes. En el futuro, Ekbergs planea ampliar las investigaciones para reconstruir los cambios climáticos y la actividad humana temprana en la región. La Capilla Sixtina del Antiguo Egipto. Ante ustedes está una de las tumbas más impresionantes del Antiguo Egipto, la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Tiene más de 3.200 años y a menudo la llaman la Capilla Sixtina de Egipto por sus increíbles pinturas murales. A diferencia de muchas otras tumbas, esta impresiona no solo por su tamaño, sino también por sus colores vivos, casi intactos. En las paredes hay escenas del Libro de los Muertos, imágenes de dioses y la propia Nefertari, avanzando hacia el más allá. Los egipcios creían que estas pinturas ayudarían a la difunta a superar las pruebas y alcanzar la vida eterna. El nivel de detalle es impresionante. Líneas finas, patrones complejos y colores vibrantes. Todo esto convierte la tumba en una verdadera obra maestra. Desafortunadamente, muchas partes de las paredes han sido dañadas por el paso del tiempo, pero los restauradores lograron preservar su grandeza. Hoy en día, esta tumba es considerada una de las más hermosas del Valle de las Reinas y una verdadera ventana al mundo del arte del Antiguo Egipto. Sacrificio de perros. Los arqueólogos encontraron evidencia de sacrificios de perros cerca del Palacio Wolsong, que fue la residencia real de Silla en la actual Gyeongju, Corea del Sur. Silla fue uno de los 3 reinos de Corea que existió desde el año 57 a.C. hasta el 935 después de Cristo. La ciudad de Seorabeol, ahora Gyeongju, era la capital, donde construyeron un complejo palaciego fortificado en forma de media luna. Anteriormente, en la entrada principal del palacio se encontraron restos humanos y animales que probablemente se usaron en rituales. Una expedición reciente descubrió una estructura circular en las afueras del antiguo asentamiento, al suroeste del palacio. Dentro, los arqueólogos encontraron huesos de 2 perros colocados simétricamente, así como un cuchillo, un peine de madera, dientes de tiburón y un collar de cristal, estos últimos colocados en una caja de madera. El análisis de los artefactos mostró que el hallazgo data del siglo III a.C. Las huellas de un incendio alrededor indican que el lugar pudo haber sido quemado después de un ritual. En ese tiempo, la región formaba parte de la Confederación Jinhan, predecesora del reino de Silla. Una bota escita congelada. Esta bota es un verdadero artefacto del pasado, que tiene más de 2.300 años. La encontraron en uno de los túmulos de las montañas de Altai, donde gracias al permafrost se conservó perfectamente. Es un calzado escita hecho de cuero y decorado con intrincados patrones, y la suela está cubierta de cuentas brillantes. Esta decoración indica el alto estatus de su dueño. Lo más probable es que fuera parte del atuendo de un noble escita, o incluso de una noble escita. Los escitas eran famosos no solo por su destreza militar, sino también por su habilidad para crear objetos que podrían considerarse obras de arte. Su ropa no solo era práctica, sino también increíblemente hermosa. Es interesante que la suela de la bota también esté decorada. Quizá era un elemento ritual, o simplemente el deseo de lucir elegante incluso después de la muerte. La casa misteriosa en el antiguo tapiz. El tapiz de Bayeux es una de las obras de arte medieval más famosas, que ilustra la conquista normanda de Inglaterra en 1066-1600, sin embargo sigue siendo un misterio histórico. Nuevas investigaciones han permitido revelar otro secreto relacionado con este monumento único. El tapiz de 68.3 metros de largo representa los eventos clave previos a la batalla de Hastings, incluyendo el asesinato del último rey anglosajón, Haroldo II, por el ejército del duque Guillermo. Los arqueólogos confirmaron que uno de los lugares mostrados en el tapiz realmente existió: la residencia de Harold en Bosham, Inglaterra. Utilizando tecnología moderna, los investigadores estudiaron las estructuras bajo un edificio del siglo XVII,
que supuestamente fue construido en el sitio del palacio. El escaneo por radar y el análisis de antiguas excavaciones permitieron identificar los restos de 2 construcciones medievales y un hallazgo importante, una letrina, lo que indica el estatus de una residencia de élite. Harold poseía varias propiedades, pero Bosquen probablemente era su favorito. El palacio tenía fosos, graneros, almacenes, cocinas e incluso habitaciones para los sirvientes. Este descubrimiento ayuda a reconstruir la vida de la nobleza anglosajona y confirma que el tapiz de Bayeux no es solo una obra de arte, sino una valiosa fuente histórica. ¿Por qué una botella de vino tiene 750 mililitros? ¿Por qué el volumen de una botella de vino es de 750 mililitros y no de 1 litro? Existen muchas teorías al respecto. Algunos piensan que este volumen es conveniente para una familia europea durante la comida, otros lo relacionan con el almacenamiento óptimo del vino. Algunos afirman que es un estándar histórico establecido por los sopladores de vidrio, mientras que otros están seguros de que 750 mililitros es simplemente un volumen conveniente para el transporte. Pero la verdadera razón se encuentra en los cálculos comerciales del siglo XIX. En ese tiempo, el vino se exportaba activamente de Francia a Inglaterra, donde se utilizaba el sistema de galones. Un galón equivalía aproximadamente a 4.5 litros, y un barril estándar de vino francés tenía una capacidad de 225 litros. Al dividirlo en botellas de 750 mililitros, resultaban exactamente 300 unidades. Para simplificar el comercio, se decidió contar los lotes precisamente en ese volumen. Un galón equivalía a 6 botellas y una caja a 12. Este estándar se mantiene hasta hoy. Además del vino, el alcohol también jugó un papel importante en épocas anteriores. Por ejemplo, los sumerios usaban cerveza ligera de aproximadamente 2,5% de alcohol para desinfectar el agua, y las primeras huellas de vino se encontraron en Georgia y Armenia, lo que las convierte en las cunas de la vinicultura. Es interesante que en la década de 1970 Estados Unidos planeaba cambiar a botellas de 1 litro, pero los estudios demostraron que 750 mililitros es el volumen ideal para el envejecimiento del vino. Como resultado, este estándar se volvió mundial, manteniendo su importancia incluso en los países con el sistema métrico. La momia del león de Yakutia. En noviembre de 2024, paleontólogos rusos terminaron de estudiar un hallazgo único: la momia de un cachorro de Homo therio que estuvo en el permafrost de Yakutia durante unos 35.000 años. Este es uno de los ejemplares más raros de depredadores antiguos, que durante millones de años dominaron vastos territorios desde América del Norte hasta África. Los homotherios eran depredadores poderosos, competían con los leones, los tigres dientes de sable e incluso con las hienas. Cazaban en manada y sus colmillos, aunque más cortos que los de los esmilodontes, eran más gruesos y resistentes, lo que les permitía atravesar la piel de animales grandes, como los mamuts jóvenes. A diferencia de los esmilodontes que cazaban solos al acecho, los homotherios preferían la caza en grupo, como los lobos. Sus poderosas patas y su caja torácica desarrollada los hacían perseguidores incansables. Los hallazgos de Yakutia permitieron a los científicos estudiar en detalle la apariencia de un cachorro. Ya a las 3 semanas tenía un cuello macizo, un hocico ancho y patas que parecían esquís, ideales para moverse sobre la nieve. La comparación con un cachorro de león moderno mostró que los homotherios eran más robustos y musculosos. A pesar de sus adaptaciones, los homotherios se extinguieron hace unos 10.000 años. Su estrategia de caza especializada resultó ineficaz ante el derretimiento de los glaciares y la competencia con los humanos primitivos. Una misteriosa bebida en una jarra. En China se encontró el alcohol destilado más antiguo. Con más de 3.000 años de antigüedad, este raro líquido, descubierto en un recipiente de bronce de la dinastía Shang, demuestra que la tecnología de destilación apareció en China mucho antes de lo que se pensaba. El recipiente en forma de búho fue encontrado en 2010 en la tumba M257 en Doxinhuan, provincia de Shandong. Debido a la corrosión, no fue posible abrirlo de inmediato. Solo en 2024, después de una cuidadosa restauración, los investigadores pudieron mirar dentro. Para su sorpresa, el recipiente contenía un líquido transparente que se conservó gracias al sellado hermético. El análisis en el laboratorio de la Universidad de Shandong confirmó que se trata de un licor destilado. No contenía azúcares ni ácidos orgánicos característicos del vino fermentado, pero tenía un pH neutro de 5.8. Esto lo distingue de las bebidas alcohólicas previamente conocidas de la época del Neolítico y de la dinastía Zhou. El continente africano se está dividiendo. Científicos han descubierto que África se dividirá en 2 continentes mucho más rápido de lo que se pensaba antes. En 2005 apareció una grieta de 56.5 kilómetros de largo en el desierto de Etiopía, la cual sigue expandiéndose a una velocidad de 1.5 centímetros por año. Esto es parte de un proceso a gran escala relacionado con el Valle del Rift de África Oriental, una gigantesca falla de 3.200 kilómetros de longitud
que se formó hace 22 millones de años, antes se pensaba que África se dividiría en decenas de millones de años, pero el profesor Ken McDonald de la Universidad de California predice que esto ocurrirá en solo 1.5 millones de años. Al final, el Océano Índico inundará África Oriental, formando un nuevo continente que incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y la mitad de Etiopía. Los grandes lagos de África, que contienen el 25% del agua dulce de la Tierra, se formaron precisamente debido a la falla tectónica. Según el exconsultor de la NASA, Alexander Dotten, estos procesos continúan y, con el tiempo, África Oriental se separará por completo, formando un nuevo océano. Los datos satelitales modernos y el escaneo sísmico confirman que la actividad volcánica en la región está aumentando. En 2018, las fuertes lluvias provocaron la formación de nuevas grietas en Kenia, y los habitantes locales sintieron temblores subterráneos. Los expertos también creen que Madagascar eventualmente se dividirá en dos islas. Aunque estos cambios no son perceptibles en la escala de la vida humana, los terremotos y las erupciones volcánicas serán cada vez más frecuentes, marcando el nacimiento de un nuevo continente. La misteriosa tumba 157. Durante las excavaciones en la parte oriental de Croacia, en el asentamiento de Račeša, los arqueólogos descubrieron un misterioso entierro medieval que recibió el nombre de Tumba 157. Llamó la atención por su ubicación inusual y por las aterradoras características rituales. La tumba se encontraba bajo el piso de una antigua iglesia, a lo largo de la pared sur, y sobre los restos del difunto había piedras masivas que, según los investigadores, pudieron haber sido colocadas allí intencionalmente para evitar su posible resurrección. Este hecho, así como la posición especial del cuerpo, llevó a suponer que el entierro estaba relacionado con la creencia en vampiros. El análisis antropológico mostró que los restos pertenecen a un hombre de entre 40 y 50 años, que en vida realizaba trabajos físicos pesados. Sin embargo, lo más misterioso es el daño intencional al esqueleto. Su torso estaba orientado hacia abajo y la cabeza separada del cuerpo. Estas prácticas funerarias inusuales ya se habían encontrado antes en Europa, y a menudo se relacionaban con el miedo a los muertos que podían volver a la vida. El contexto histórico también le da un significado especial al hallazgo. El asentamiento de Račeša existió desde el siglo XIII hasta el XVI y perteneció primero a los templarios, luego a la Orden de los Hospitalarios, y más tarde pasó a manos de la nobleza local. Los arqueólogos han descubierto aquí 181 entierros en 15 años. En algunas tumbas se encontraron rastros de rituales funerarios poco comunes, incluyendo cuerpos decapitados y huesos dislocados. Esto es evidencia de supersticiones y temores antiguos. El análisis de fuentes históricas confirma que incluso después de la adopción del cristianismo en los países eslavos, la creencia en fuerzas malignas persistió. El antiguo cementerio de las caravanas comerciales. Los arqueólogos hicieron un importante descubrimiento en las alturas del Negev, un antiguo entierro de 2500 años de antigüedad que arroja luz sobre las rutas comerciales del mundo antiguo. Los artefactos encontrados confirman que esta región era un importante nodo que conectaba Arabia del Sur, Fenicia, Egipto y el Mediterráneo. Las excavaciones revelaron tumbas de comerciantes que cruzaban el desierto, entre los cuales había mercaderes que transportaban incienso, mirra y bienes valiosos. Entre los hallazgos hay puntas de flecha de Yemen, joyas, conchas raras y herramientas para procesar incienso. Es especialmente interesante un amuleto del dios egipcio Bes, protector de mujeres y niños. Su presencia puede indicar la trata de personas en la antigüedad, lo cual es confirmado por registros históricos sobre los minaítas, comerciantes de Yemen que adquirían mujeres en Egipto, Gaza y Grecia. La tumba está ubicada en un cruce estratégico de antiguas rutas que atraviesan el desierto. Nuevos misterios de las prácticas funerarias de Egipto. Por primera vez, los científicos realizaron un análisis detallado de la pasta rosa y blanca que se utilizaba para sellar los ataúdes en el antiguo Egipto. La investigación mostró que estas sustancias tenían composiciones diferentes y cumplían funciones distintas. Una de las primeras muestras estudiadas fue el ataúd de Paquepú, sacerdote y guardián de tumbas en Tebas, que vivió hace unos 2700 años. Su ataúd de madera, que se encuentra en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, estaba compuesto por dos partes, un ataúd interior y uno intermedio, sellados con compuestos especiales. El análisis mostró que la pasta rosa se usaba para rellenar los huecos estructurales, mientras que la blanca servía como base para la pintura. Es interesante que en el ataúd interior se encontró una capa similar al papel maché, una composición multicapa de lino y yeso, parecida a las que se usaban para las máscaras funerarias y los revestimientos de las momias. El componente principal de ambas pastas era la calcita, obtenida al moler piedra caliza. Sin embargo, en el ataúd interior se utilizó un material más puro, lo que confirma una atención especial
a la estructura que estaba en contacto directo con el cuerpo. La pasta rosa, que contenía impurezas de hierro, era más gruesa y servía para fines técnicos. Su estructura granulada ayudaba a prevenir la contracción durante el secado. Las uniones internas indican que diferentes artesanos trabajaron en el ataúd, cada uno aplicando su propio método. Durante la investigación de un antiguo complejo funerario en el suroeste de España, los arqueólogos descubrieron los restos de mujeres enterradas con vestimenta ritual adornada con miles de cuentas. Según los científicos, este atuendo inusual indicaba el alto estatus de sus portadoras y se utilizaba en ceremonias especiales. La tumba, que tiene unos 5000 años de antigüedad, se encuentra en Valencina de la Concepción, una zona arqueológica cerca de Sevilla. Las excavaciones revelaron la mayor colección de cuentas jamás encontrada en una sola tumba. En total, los investigadores estudiaron más de 270,000 cuentas hechas de conchas marinas, piedra y hueso. Destaca especialmente una tumba de la Dama de Marfil. Sus adornos probablemente estaban relacionados con los recursos marinos y las rutas comerciales de la Edad del Cobre. Según los investigadores, las cuentas de nácar brillaban al sol, intensificando el efecto visual del atuendo. Los científicos creen que las cuentas formaban parte de túnicas, faldas o capas ensartadas en la tela, de la cual se conservaron algunos restos. El investigador señala que para fabricar tal cantidad de cuentas se habría necesitado un equipo de 10 personas trabajando al menos 7 meses. La magnitud del trabajo es impresionante y señala tradiciones artesanales complejas de aquella época. El mapa 3D más antiguo del mundo. Los arqueólogos descubrieron el mapa 3D más antiguo del mundo, que tiene 13,000 años de antigüedad. Fue tallado en arenisca cuarzosa en el abrigo rocoso Segugnole 3 en Francia y, según los investigadores, representa una imagen esquemática del paisaje de la cuenca de París. Según el análisis, el mapa muestra el relieve del terreno con la indicación de las direcciones de los flujos de agua, lo cual era de importancia crítica para las personas del Paleolítico tardío. Según el antropólogo Anthony Mills, para las personas antiguas, el conocimiento de los flujos de agua era más importante que los conceptos modernos de distancia y tiempo. Un descubrimiento importante fue que las personas del Paleolítico no solo registraban el paisaje, sino que también lo modificaban intencionalmente, creando canales artificiales en la arenisca para controlar los flujos de agua de lluvia. Los creadores del mapa abrían grietas en la piedra a propósito para dirigir el agua a través del asentamiento. Esto demuestra que hace ya 13,000 años, las personas tenían pensamiento ingenieril y un profundo conocimiento de la hidrología. Además, los arqueólogos suponen que los canales tallados podrían haber tenido un significado mitológico o ritual relacionado con el agua y la concepción de la naturaleza y la vida. Fantasmas en Jamaica. Para que un lugar se vuelva realmente legendario, a veces basta con un poco de verdad y una generosa porción de mitos. Así es como se formó la historia de la mansión Rose Hall, una de las atracciones más famosas de Jamaica. Esta magnífica casa, ubicada en la cima de una colina con vista al mar, oculta oscuros secretos del pasado. La mansión fue construida por el plantador John Palmer, quien la nombró en honor a su esposa Rose. En la época de las plantaciones, Jamaica era un lugar de cruel explotación de esclavos, y el destino de muchos de ellos estuvo ligado a esta casa. Pero la verdadera leyenda comenzó cuando Rose Hall pasó a manos de John Rose Palmer y su joven esposa Annie. Según la leyenda, ella creció en Haití, donde fue criada por una sacerdotisa vudú. Se cree que Annie usaba magia negra para someter a los esclavos y deshacerse de sus esposos. Se dice que se deshizo de 3 esposos y que ejecutaba a los esclavos que no le agradaban, encerrándolos en las mazmorras de la mansión. Según la leyenda, fue asesinada por sus propios esclavos y su cuerpo fue emparedado bajo la casa. Desde entonces, se dice que el fantasma de la bruja blanca vaga por la mansión. Hoy en día, Rose Hall es un museo del siglo XVIII, donde se realizan sesiones espiritistas y recorridos guiados. Este lugar, con un ambiente muy especial, atrae tanto a los amantes de lo místico como a los aficionados a la historia. Me alegra que hayas visto este video hasta el final y te agradecería mucho si dejas un comentario amable debajo del video. Eso ayuda al crecimiento del canal. Gracias por tus vistas. Hasta luego a todos.